Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX en emisión de este día martes 2 de febrero. El tema que vamos a abordar en su espacio de entrevista, como les comenté hace unos instantes, es el plan de combate a la corrupción. Está con nosotros Fernando Marroquín. Fernando trabaja en la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República. Fernando, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Informa TVX. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias por acompañarnos. Una contextualización del tema que vamos a desarrollar en este momento en su espacio de entrevista. El pasado 25 de enero, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentó el proyecto denominado Combate a la Corrupción en El Salvador, apoyo a la prevención, investigación y procesamiento de la corrupción en El Salvador. Dicho proyecto contará con el apoyo financiero de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos. El proyecto implica un trabajo conjunto entre diversas instituciones del órgano ejecutivo, del órgano judicial y del Ministerio Público. Su duración será aproximadamente de 3 años y la expectativa consiste en profundizar la lucha contra la corrupción, así como fortalecer las capacidades de las instituciones del Estado salvadoreño participando en este proyecto. Entonces, Fernando nos acompaña para ampliar un poco sobre este tema. Y para iniciar, Fernando, ¿de dónde surge o dónde se origina este proyecto? ¿Por qué la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito pues considera hacer un proyecto y obtener fondos, patrocinio de fondos de la Embajada de los Estados Unidos para desarrollar el tema de la corrupción o de la lucha contra la corrupción? Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que este proyecto de lucha contra la corrupción no es una CICIES, sino que es otra alternativa que busca fortalecer las instituciones públicas que vienen trabajando en temas relacionados con la lucha contra la corrupción. Por eso se escoge a la Secretaría de Transparencia como el punto focal, porque esto deriva de las convenciones de las Naciones Unidas contra la corrupción, de la cual El Salvador es el suscriptor, y la Secretaría es la que ha venido coordinando los informes de país sobre el tema de lucha contra la corrupción. Es el único país que está iniciando este proyecto por los avances que ha tenido en transparencia y porque tiene un socio estratégico, que en este caso es la Secretaría de Transparencia, que le va a dar seguimiento al proyecto. El proyecto no solo abarca transparencia y lucha contra la corrupción en el sector público. Cuando se hizo la presentación a cargo de las personas de Naciones Unidas, habían otros componentes que hablaban de medios de comunicación, hablaban del sector privado, hablaban de empresas mixtas y otros sectores que tienen que ver con la lucha contra la corrupción en El Salvador. En ese caso, la primera aclaración que se hace no es una CICIES, es un proyecto que está en el marco del trabajo con esta Oficina de Naciones Unidas para el tema del combate a la corrupción y otras actividades en el marco del trabajo de la Secretaría de Transparencia y otras instituciones. Por ejemplo, entiendo Ministerio Público, Fiscalía General de la República. Correcto. Y otras órganos judicial van a estar participando. Coméntanos un poco más de las contrapartes. A ver, en realidad, la CICIES lo que busca es, digamos, sustituir de alguna manera a las instituciones porque han sido, digamos, de alguna manera incapaces de llevar el tema. Lo que busca este proyecto de lucha contra la corrupción es fortalecer la institucionalidad que existe en el país y articular mejor los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio Público, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas, la Secretaría de Transparencia, el Ministerio de Justicia. Y es por eso que el día siguiente relanzamos la mesa intergubernamental donde estamos todos los actores que tenemos que ver con el tema de transparencia, probidad, lucha contra la corrupción, para que tengamos una agenda de país sobre cuál podamos avanzar en estos temas. Justamente en un momento de la entrevista, Fernando, seguramente en la segunda parte hablaremos de la mesa intergubernamental de las diversas instancias que conforman el Estado. Quisiera retomar siempre el plan de la lucha contra la corrupción de los componentes. La propuesta, cuando se formuló la propuesta hace pocos días en un hotel capitalino, se mencionaron 5 componentes, ¿no? Aparece el componente reformas legislativas, aparece un componente de incrementar capacidades para detectar e investigar la corrupción, incremento de generación de cooperación interinstitucional e internacional, uno de conciencia y sensibilización, es decir, dirigida a la ciudadanía, y otro de fortalecer las capacidades de Contraloría. Son como los 5 grandes componentes. ¿Nos podrías hablar un poco de qué ideas, si se están pensando en este momento algunos proyectos o algunas actividades en el marco de estos componentes que constituyen la propuesta? Mira, fundamentalmente hay que iniciar con el proceso de concientización de la gran y la pequeña corrupción. Sí. O sea, hay gente que se puede llevar un lápiz de una oficina y eso es una pequeña corrupción, pero que es socialmente entendida como un comportamiento aceptable. Nosotros vamos a lanzar una campaña de cultura ciudadana, cultura cívica, de valores ciudadanos, que van desde cruzarse la cebra del tráfico
y que la gente entienda para qué sirven, hasta ese tipo de comportamientos que hemos ido asimilando como sociedad que son aceptados. Entonces es muy importante que trabajemos en el tema de la cultura, que es uno de los componentes que tiene el proyecto de lucha contra la corrupción que propone la OEA, el tema de la sensibilización de corrupción, de que los funcionarios públicos entiendan que el dinero es dineros públicos, que son impuestos de todos los que estamos pagándolos y que tenemos que ser responsables en el uso del dinero que estamos haciendo. El otro tema son las reformas legales. No es mentira que hay muchas leyes que están hechas a medida. Hay vacíos que no permiten que se judicialicen correctamente los casos o presuntos casos de corrupción. Hay maniobras legales que se pueden utilizar para hacer cosas que no son éticas, pero que al final terminan siendo legales. Y hay una serie de componentes que tiene el proyecto que se van a formular en conjunto con la Mesa Intergubernamental, de la mano con las Naciones Unidas, en busca de cumplir con los compromisos internacionales. La Convención de las Naciones Unidas establece una serie de parámetros de país. Por eso es importante que el Ministerio Público, la Corte, la Asamblea se sumen al esfuerzo de la lucha contra la corrupción. En ese sentido, Fernando, podemos decir que este conjunto de ejes o componentes que conforman la propuesta del plan de la lucha contra la corrupción son expresiones ya para el caso de El Salvador en el marco de la Convención contra la Corrupción a nivel internacional, a nivel mundial. Lo hago para hacer las conexiones, ¿no? De que no es un asunto a la ligera, sino que tiene puntos de conexión con instrumentos internacionales y otras actividades de la lucha contra la corrupción en la sociedad. El Salvador viene trabajando desde el 2009 en el tema de lucha contra la corrupción. Se suscribió la Convención de las Naciones Unidas, que da una serie de recomendaciones que se enmarcan en estos 5 ejes que lleva el proyecto, y los avances que ha demostrado El Salvador en esta convención son los que animaron a las Naciones Unidas a iniciar este proyecto, si lo querés llamar así, piloto en la región, porque El Salvador es el único país que lo tiene. No se hizo en Guatemala, tampoco se ha hecho en Honduras, pero en El Salvador lo que busca es fortalecer la capacidad que está instalada. En este proceso de gestión para las actividades que va a conllevar este plan, ¿hay al momento compromisos ya asumidos por el gobierno de El Salvador, Fernando? Es decir, ¿a qué tipo de responsabilidades asume el gobierno de El Salvador? No solo me refiero a órganos ejecutivos, sino otras instancias, Ministerio Público, órgano judicial, que van a ser como los principales ejes o objetivos más bien a lograr como parte de sus compromisos. Todavía no. Está en el proceso de instalación la mesa. El día siguiente se hizo, digamos, la primera reunión para reactivar y que las instituciones se pongan al día de qué es lo que están haciendo desde cada una de las instituciones, cuáles son las proyecciones que tienen para esos 3 años que va a durar el proyecto de lucha contra la corrupción en El Salvador. Así que todavía, digamos, no hay compromisos adquiridos, pero en los próximos meses vamos a tener resultados. Perfecto, eso me permite entonces conectar con otro de los aspectos que es relevante, es el tema de la Mesa Intergubernamental contra la Corrupción, que justamente fue a una actividad, se difundió un día después de la presentación de este plan. Comentándonos un poco esta idea de esta mesa, ¿no? Cómo propiciar, y lo primero te lo pregunto bajo la lógica como un ciudadano, en el sentido de cómo articular el trabajo entre diversas instituciones que pueden tener racionalidades o formas de pensar distintas, procedimientos distintos, pero en pos de un objetivo en común. ¿Cómo lograr estas sinergias? Mira, yo creo que es importante y es un mensaje muy bueno que la mesa se haya reinstalado, sobre todo la coyuntura en la que está viviendo en el país, en la que el sistema de justicia, digamos, ha sido señalado de algunas irregularidades. No podemos luchar contra la corrupción si no lo hacemos de manera conjunta, como país, no solamente como órgano ejecutivo. Curiosamente la Secretaría, digamos, es la que coordina la mesa, pero es la que tiene menos facultades legales en el tema de lucha contra la corrupción. En realidad, todo el tema de investigación le corresponde a la Fiscalía. Es muy bueno que la Fiscalía se haya sumado a la mesa, que la Corte de Cuentas esté de manera activa también en la mesa, porque eso nos va a permitir que los casos que se den en el Ejecutivo o en otras instituciones tengan mayor celeridad. Y hay ciertos compromisos de reforma de leyes, a la ley de enriquecimiento ilícito, que ahora se ha discutido con el tema de la ley de probidad, que se deben de discutir de manera articulada entre todas las instituciones. La mesa es producto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, porque como es una convención de país, necesitas un mecanismo que te permita articular el resto de
instituciones que trabajan en el tema. Una de las instituciones que también en principio debe ser parte de esta mesa intergubernamental, entiendo que no está participando, no ha llegado todavía, es la Asamblea Legislativa. Está en proceso de discusión que la Asamblea Legislativa o diputados que tienen que ver los temas de anticorrupción, de transparencia, de probidad, sean parte de esta comisión, porque es un eje importante, ¿no? En la Asamblea Legislativa pueden darse las reformas o la producción de leyes que va a normar estos procedimientos. Sí, la mesa es una mesa que está abierta. Incluso algunas personas planteaban que debe de tener una contraparte de sociedad civil que trabajen en temas de lucha contra la corrupción. A mí me parece que es una idea que se puede discutir y que se puede abordar más adelante, una vez la mesa defina su agenda y empieza a trabajar. Otra de las instituciones que está en la mesa intergubernamental es el Tribunal de Ética. Digamos que tiene todos los componentes de la institucionalidad salvadoreña que permiten luchar activamente contra la corrupción. También se está tratando de incluir a la sección de probidad, que en los últimos días ha jugado también un rol protagónico, ¿no? Protagónico en el tema de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito. Sí. Y digamos que el objetivo de la mesa es que todos los actores que tienen que ver con el tema nos pongamos de acuerdo en cuáles son los pasos que debemos de dar para luchar contra la corrupción. Tenemos que hacer una pausa, Fernando, pero me gustaría que en el segundo bloque hablemos un poco del índice de percepción de la corrupción y también un poco lo que se ha publicado en medios sobre el video del hijo del expresidente Francisco Flores y el posicionamiento que se está teniendo dentro de la Secretaría de Transparencia, si te parece. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el tema que estamos discutiendo en esta oportunidad, Plan de Combate a la Corrupción. Está con nosotros Fernando Marroquín de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República. Volvemos en instantes. Gracias por su preferencia y continuar con Informa TVX, primera emisión. Estamos en su espacio de entrevista en la edición de este martes 2 de febrero. El tema que estamos abordando, Plan de Combate contra la Corrupción, y está con nosotros Fernando Marroquín de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República. Retomando entonces la discusión, Fernando, en la primera parte hablamos un poco del plan que se está haciendo en conjunto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los 5 componentes que abarca este plan y las instituciones que están participando. Hemos hablado también de la Comisión Intergubernamental y cómo fortalecer sinergias y trabajo en conjunto con diversas instituciones que trabajan y que deben de luchar en contra de las actividades corruptas dentro del sistema político y dentro de la sociedad. Ahora hablemos de algo que es importante también mencionar. Se ha difundido, ha sido parte de la divulgación en el sitio Transparencia Activa, que El Salvador ha tenido un ascenso en su medición del índice de percepción de corrupción. Comentanos un poco de esto, Fernando. Seguramente algunos amigos y amigas no conocen o tienen alguna vaga idea del índice de percepción de corrupción. Comentanos en qué consiste y cuál ha sido el avance que ha tenido el país en esta medición. Mira, lo primero que hay que decir es que el índice de percepción de corrupción no mide la percepción de los ciudadanos, sino que es un índice que se construye a partir de otros índices que retoman indicadores de calificadoras de riesgo, organismos internacionales relacionados con el tema de finanzas. O sea que no es tan cierto que mide la percepción de la población, sino más bien la percepción de los grupos empresariales. El Salvador, a partir del 2012, ha venido mejorando su posición. Antes del 2012 no se puede comparar porque el índice cambió la metodología. Entonces solamente podemos hacer comparaciones a partir del 2012. En el último índice que se reveló hace una semana, que es la edición 2015, El Salvador subió 8 posiciones a nivel mundial y mantuvo su puntaje de 39 puntos. Hay algunos sectores que dicen que El Salvador está estancado en el tema de lucha contra la corrupción. Nosotros hicimos un análisis de los datos y desde el 2012 para aquí el mundo se ha movido 0.20. O sea que si siguiéramos esa lógica tendríamos que decir que el mundo está estancado en el tema de lucha contra la corrupción. Sin embargo, el Boletín de Transparencia Internacional de Berlín, que es la organización que lo hace a nivel mundial y que acá se lo entrega a la FUNDE, dice que para el año 2015 hay atisbos de esperanza y que se nota que los países están moviéndose positivamente para luchar contra la corrupción. Y eso, digamos, coincide con lo que El Salvador está viviendo en estos momentos. Hoy se discute más que antes el tema de corrupción. Teníamos un expresidente en juicio, se lanzó a la mesa intergubernamental, se firmó este compromiso con las Naciones Unidas para promover el tema de lucha contra la corrupción, los casos están en la Fiscalía. Nunca antes en el país se había discutido tanto el tema de corrupción como hoy, y eso es bueno. Creo que es importante hacer la mención o la reflexión, Fernando, que
cómo el dato o la expresión del número puede tener una expresión en situaciones más concretas, porque claro, el tener un aumento en el ranking, por decirlo, o una ponderación favorable, puede ser una expresión de actos o cosas que se están haciendo en el sistema político. Entonces, ¿cómo hacemos esa conexión de que el dato nos puede expresar a otras actividades? Por ejemplo, hay una discusión sobre si el acceso a la información contribuye o no a mejorar la lucha contra la corrupción. México lleva más de 10 años teniendo ley de acceso a la información y sale mucho peor que El Salvador en el índice de percepción de la corrupción. Igual Guatemala, que tuvo, digamos, en este año mucho protagonismo con el tema de la CICIG, el tema del expresidente y la ex vicepresidenta que fueron presos, pero sigue saliendo abajo del índice de percepción de la corrupción. Igual Honduras. El Salvador es el segundo país en Centroamérica, después de Costa Rica, y el quinto país en América Latina, el año pasado era el sexto, en lucha contra la corrupción. Y se debe principalmente a la discusión pública que hay hoy sobre los casos de corrupción y también a las medidas que el gobierno ha implementado. La corrupción es como un cáncer que venía de hace mucho tiempo. Lo que ha hecho, digamos, este gobierno y los esfuerzos que se han hecho en esta administración es parar el cáncer para evitar que se siga ampliando. Evidentemente hay que luchar contra el cáncer para erradicarlo totalmente, pero eso toma más tiempo. Implica también un trabajo articulado, por ejemplo, mencionabas la Corte de Cuentas para el seguimiento del Fondo de los Erarios Públicos y de procesos administrativos, la Fiscalía con la investigación, el Instituto de Acceso a la Información Pública, es decir, implica una sinergia entre varias instituciones que evidentemente el gobierno con las instituciones o los ministerios adscritos a su órgano, pues tiene que desarrollar ciertas actividades, pero lo que me interesaría es desarrollarse cómo otras instancias del sistema político pueden contribuir para que no solo el tema de las percepciones o la medición metodológica de la corrupción o de la anticorrupción en este caso se pueda ver en actividades concretas, que también el ciudadano pueda percibir que el sistema político está trabajando y depurando, como tú mencionabas en esta analogía, el cáncer. Mira, yo creo que hay ejemplos claros. Por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública es uno de los avances concretos que se han tenido en los últimos años en el tema de transparencia. Hay 57,000 requerimientos hasta diciembre de ciudadanos que han pedido acceso a la información y que se les ha entregado. Menos del 1% de la información se ha reservado por motivos de seguridad que están contemplados en la ley. El Instituto de Acceso a la Información Pública está trabajando, está funcionando. Todas las instituciones públicas rinden cuentas. Puede mejorarse la rendición de cuentas, pero es algo que ni siquiera está exigido por ley la rendición de cuentas, pero lo hacen de manera proactiva porque es importante brindarle a los ciudadanos la información de lo que se está haciendo. También hay ONGs que están hoy rindiendo cuentas sobre fondos públicos que se están recibiendo. Yo lo que creo es que la transparencia está llegando a otros sectores y cada vez más los sectores privados, los medios de comunicación entienden la transparencia como una responsabilidad que es de todos y no solamente de las instituciones públicas. Otro de los puntos que me gustaría que hablemos, Fernando, es la vinculación de cómo se puede ver las prácticas de corrupción que conectan en la esfera de lo público con lo privado. Cuando me refiero a lo privado, no solo empresas, podemos hablar de partidos políticos y otras expresiones. ¿Y por qué traigo esta colación? Pues ha sido divulgado un video del hijo del expresidente Francisco Flores, de Juan Marco Flores, en donde él hace menciones directamente al caso del partido Arena y, bueno, retomo algunas citas textuales. Los destinatarios siempre fueron y siempre van a ser Arena. El dinero siempre estuvo en Arena desde el principio, aunque ellos lo negaran. Ahí está su respuesta, ahora ya saben a dónde apuntar los dedos. Esa, entre otras frases, pues ha sido del video que se ha divulgado en diversas redes sociales, en algunos medios de comunicación, y me gustaría tener la apreciación desde la Secretaría, qué análisis, qué lectura le dan a esto, cuál ha sido la postura, o cuál es el debate que se tiene con respecto al tema del caso que se llevaba con el fallecido expresidente Francisco Flores en materia de corrupción. Mira, lo primero que hay que decir es que lo lamentamos por el fallecimiento del señor, y también porque la justicia se dilata sobre el caso de los fondos de Taiwán. No es mentira que la corrupción siempre está vinculada con el poder y el dinero. Donde hay poder y hay dinero, digamos, hay un caldo que puede darse para cultivar corrupción. Y también los partidos políticos tienen un gran papel. En esa época, cuando se dio lo de Taiwán, no existía la ley de partidos políticos. Sin embargo, la actual ley que nosotros tenemos todavía tiene algunos vacíos en cuanto a revelar el financiamiento de las campañas electorales. Mientras no podamos avanzar en regular mejor el financiamiento de los partidos políticos, existe todavía una posibilidad de que se puedan dar este tipo de anomalías. Esa es una de las cosas que nosotros propusimos cuando lanzamos
alternativas a las ICIES. Nosotros lanzamos 8 puntos que tenían que ver con transparencia en el sector privado, en los partidos políticos, en los medios de comunicación, y una de las cosas que nosotros proponíamos es que se reforme la ley de partidos políticos para afinar el mecanismo de financiamiento que tienen los partidos políticos en El Salvador. Yo lo que creo es que con respecto al video del hijo del expresidente, ha quedado claro que Arena recibió el dinero. Los dirigentes del partido han expresado en los días anteriores que en efecto ese dinero se utilizó para la campaña electoral, y justamente ayer una de las abogadas creyentes del caso decía que en el caso del expresidente se extingue la acción penal a título personal, pero que ellos en el requerimiento que presentaron a la Fiscalía dieron más nombres y que hay más personas que podrían ser detenidas por el caso para que sean investigadas, iniciando con las personas que, digamos, eran los representantes legales del Instituto Port, que es donde llegaron los cheques después de dar muchas vueltas por varios bancos alrededor del mundo, y que finalmente llegaron a las cuentas del COENA, como han aceptado los dirigentes políticos. ¿Qué expectativa entonces genera esto? Dado el fallecimiento de Francisco Flores, se extingue la acción penal, pero la responsabilidad civil y el tema de la discusión, sobre todo porque uno de las acusaciones es en lavado de dinero, entonces que podría permitir vínculos con otras personas que fueron los destinatarios, las personas que recibieron los fondos. Entonces, ¿hay alguna discusión sobre este tema? ¿Hay una expectativa que se tiene desde la Secretaría? Bueno, la expectativa es que haya justicia, o sea, que continúen los procesos en las instancias que corresponden, que se mejore la coordinación entre los querellantes y la Fiscalía, que digamos hasta el momento ha sido convulsionada. Yo escuchaba a los querellantes y tienen esperanzas de que la Fiscalía trabaje de manera conjunta con ellos en perseguir el delito de lavado de dinero y de posible enriquecimiento ilícito. Y bueno, esperamos que haya justicia y que se aclare sobre todo qué pasó con ese dinero. Igual que esperamos que se aclare qué pasó con el dinero de FCP, igual que esperamos que se aclare qué pasó con el resto de los 150 casos que están en la Fiscalía. Creo que todos tenemos la obligación de rendir cuentas. Todos los exfuncionarios, los medios de comunicación. La abogada creyente decía que ese dinero se repartió y que habían periodistas y abogados que también recibieron parte de ese dinero. Yo lo que creo es que debería de aclararse cómo se hizo la repartición del dinero. Perfecto, Fernando. Quiero agradecerte por habernos acompañado y espero que en el transcurso de estos meses puedan seguir acompañándonos para dar los avances del trabajo en materia de transparencia y lucha contra la corrupción que se está haciendo desde esta Secretaría. Gracias por habernos acompañado, Fernando. Vamos a hacer una breve pausa, amigos, y continuamos con más en Infórmate BX, primera emisión. Volvemos en unos instantes.